Ya empezamos la segunda parte con una ponencia que va a hacer Gregorio Antolín, que es técnico o director técnico del área de medio ambiente en el CARTIF. ¿Director técnico o yo? Director de división. De división. Es que yo esa parte no la tenía. Pues nada, adelante. No, estaba. Bueno, pues buenos días. Bueno, CARTIF es un centro tecnológico que está en el Parque de Boecillo, como aparece ahí el indicado, y entre los objetivos que tenemos, bueno, pues es el prestar servicios, transferir tecnología al sector productivo, y yo llevo precisamente el área de biocombustibles. Bueno, por información, simplemente ahí aparecen todas las áreas, son 7 áreas las que hay, y lo que está en rojo, como se ve ahí, en energía, biocombustibles, es la parte que yo llevo, que es de lo que hablaré. Bueno, la situación en España en cuanto a las fuentes de energía, pues aparecen ahí en esa tarta o en esa barra indicado, y lo que es las energías renovables, pues contribuyen en un 7% ahora mismo. En la barra aparece desglosado el porcentaje de energías renovables y se ve pues cómo precisamente la biomasa, que es una de las líneas que nosotros trabajamos allí en CARTIF, pues siendo de las más abundantes, Castilla y León es la segunda región de España en disponibilidad de biomasa, pues no conseguimos el que se desarrolle, lógicamente, como se ha desarrollado la eólica o se ha desarrollado, por ejemplo, la solar. La estructura de generación de energía eléctrica ocurre algo parecido y, bueno, incluyendo la hidráulica, pues digamos que es la que tiene mayor porcentaje, junto pues con la eólica, como aparece ahí, y con la biomasa, que aparece abajo, una cosita muy pequeña. En relación con el tema que nos ocupa hoy de la arquitectura bioclimática, bueno, pues yo creo que hay que tener en cuenta no solamente el confort, el que, digamos, se gaste menos por ahorro y eficiencia energética, sino también otra serie de normas internacionales, como es el Protocolo de Kioto. El Protocolo de Kioto obliga a España a una reducción de las emisiones de 6 gases de efecto invernadero, y debemos de empezar a contribuir desde todos los sectores. En concreto, digamos, el sector doméstico pues consume un 40% de la energía y, por tanto, pues contribuye en un 40% a estas emisiones. Quiere decir esto que a partir del año 2013, donde precisamente se va a aplicar definitivamente, pues si nosotros no somos capaces de reducir las emisiones, tendremos que comprar precisamente los bonos de carbono, y eso va a repercutir pues en una serie de costes. En concreto, en el año 2011 España tuvo que gastarse 700 millones de euros en la compra de bonos de carbono, y bueno, pues todo esto que se ha ido exponiendo antes de los edificios bioclimáticos, pues desde luego que no nos va a quedar más remedio que ir a esos tipos de construcciones para precisamente ser autónomos o consumir lo menos posible. Bien, España ahora mismo es la mayor desviación en la Unión Europea en cuanto al cumplimiento del Protocolo de Kioto con relación al año base, que es el año 1990, y tiene una desviación de en torno a un 50%, con lo cual, bueno, pues tendremos que o hacer ajustes para reducir las emisiones o, como he dicho antes, comprar. Según un estudio de Pricewaterhouse, bueno, pues el coste de aplicación de la directiva europea a España le puede suponer en torno a unos 19.213 millones de euros. Estamos hablando ahora de Bankia, pues imaginemos además estos costes que tendremos que tener en cuenta. Eso puede repercutir en un incremento del 2,7%, con lo cual toda esta arquitectura bioclimática, pues si se aplica, va a permitir precisamente que esos costes se reduzcan en gran parte. Posibles pérdidas de competitividad, lógicamente, de las empresas también va a ocurrir. Va a ser obligado, por tanto, comprar esos bonos de carbono, el caso del año pasado, donde hubo que invertir 700 millones, como he dicho.
Y, por otro lado, el último párrafo que indico que España se le engañó en esa negociación y, bueno, pues debe de renegociar. ¿Por qué digo esto? Bueno, pues porque se da la paradoja de que se permite emitir más CO2 a otros países que a España. En aquellos momentos, digamos, que teníamos déficit de emisiones, estábamos por debajo en un 15% y no nos importó negociar, digamos, sobre la mesa como había que haber negociado. Y pongo ahí un dato, por ejemplo, un español puede emitir 7,6 toneladas de media de CO2 y la media europea es de 10 toneladas. Quiere decir que algunos países emiten casi el doble que nosotros y, en concreto, los estadounidenses pues bueno, no han firmado aún el protocolo para cumplirlo, lógicamente, pero emiten 20 toneladas, es decir, casi 3 veces más que lo que tenemos nosotros permitidos. Actualmente ya se está renegociando, se ha renegociado el compromiso y en vez del 15% que se nos permitía crecer con base en el año 1990, vamos a llegar a un 37%. Es decir, que todos estos planteamientos que estamos haciendo de reducción de emisiones y de ahorro y eficiencia energética, pues también pueden contribuir a ello. El 15% que teníamos de autorizado, más el 2% de sumideros de carbono, que eso siempre está permitido, es decir, plantaciones de cultivos, y un 20% precisamente que va a ser de ahorro, de eficiencia y precisamente de utilización de biocombustibles. ¿Qué aspectos vamos a tener en cuenta como ventajas al cumplir precisamente todos estos objetivos que he mencionado? Bueno, pues desde el punto de vista medioambiental tendremos que utilizar energías renovables. Energía renovable es aquella que cada periodo se reproduce nuevamente. Por ejemplo, el viento, pues cada cierto tiempo, el sol a diario, la biomasa, pues cada cultivo, puede ser anual o cada 4 o 5 años, depende lógicamente de la procedencia. Si es un cultivo agrícola, pues normalmente es anual. La conservación también del medio ambiente en cuanto a emisiones, que es uno de los controles que vamos a tener, no solamente de CO2, aunque aquí siempre estamos hablando, tanto los que han intervenido antes como yo estoy refiriéndome siempre al CO2. El CO2 es el malo de la película, pero no solamente es el CO2, son 6 gases. Lo que pasa es que es la moneda de cambio, es el equivalente. Por ejemplo, el metano, que en los vertederos pues, se produce, pues entra dentro de esa contabilidad de CO2, etcétera. Y entre ellos pues está, lógicamente, los óxidos de azufre o los óxidos de nitrógeno, como indico ahí, que se reducen al utilizar este tipo de energías renovables también, y en conjunto todos los gases de efecto invernadero. ¿Qué va a permitir además esto? Pues valorar o revalorizar todos esos residuos que normalmente nosotros no estamos utilizando, como pueda ser los residuos agrícolas, forestales, etcétera, y que les vamos a dar precisamente un valor, dado que la contabilidad en emisiones de CO2 pues va a ser 0. Y además, sobre todo, que tenga que ver un poco con esta jornada, digamos que todos estos proyectos van a estar en línea con lo que se conoce con el nombre de proyectos de desarrollo sostenible. Desde el punto de vista socioeconómico también vamos a tener repercusión, y más en la situación que actualmente se encuentra España, ¿no? Vamos a tener menor dependencia de las fuentes fósiles de energía, lógicamente. Es un recurso autóctono. Vamos a tener una producción descentralizada, que es una de las ideas que tiene Europa, la producción de energía. ¿Por qué? Pues porque esas macrocentrales tienen unos rendimientos muy bajos, toda la energía térmica se está perdiendo, no se está utilizando, mientras que se hacen mini centrales, vamos a decir, pues el rendimiento no solamente va a ser de la energía eléctrica que se genere, sino también de la energía térmica. ¿Qué quiere decir eso? Que los rendimientos, en vez de ser a lo mejor de un 20 y tantos %, pues podemos alcanzar del 70 para arriba. Producción también de suministros energéticos basados en la demanda, es decir, dimensionando precisamente esas instalaciones de acuerdo a cada uno. Antes
En el PRAE se decía que estaban ajustando la producción de la energía a su demanda, efectivamente. Bueno, pues eso va a ser necesario en todas las instalaciones. En la situación de paro en la que se encuentra ahora mismo España, pues esto es un factor también muy importante, el fomento del empleo, con el uso de todas estas energías en la construcción, en las instalaciones. Yo, como dato, he tomado bastantes estudios que se han hecho y se habla de 10 veces el crecimiento del empleo dedicado a la energía, es decir, para una unidad energética que se necesite un empleo, en el caso de utilizar este tipo de energías renovables serían 10. ¿Por qué? Pues porque los otros están creando fuera de España, no es porque, es decir, en los pozos petrolíferos, etcétera, pues allí hay empleos, pero no son precisamente empleos que o en el transporte de esos metaneros, etcétera, pero no son puestos de trabajo que estén creando a nivel nacional. Fijación de población rural, fundamentalmente, porque en la mayoría de los casos muchas fuentes, como pueda ser la biomasa, sobre todo, se producen, lógicamente, en zonas rurales y, sobre todo, a los agricultores, que ahora mismo, muchas veces, pues el precio del cereal, etcétera, pues es muy bajo, digamos que les va a permitir hacer hasta cultivos energéticos. Hay una serie de leyes, de normas, la legislación creo que ya se ha ido hablando aquí, pero fundamentalmente lo importante sería resaltar que se quiere conseguir para el año 2020, que está prácticamente ahí, aunque parezca muy lejos, un ahorro de un 20% de consumo de energía, como resumen de todo ello, aumentar hasta un 20% el consumo de las energías renovables también, aumentar hasta un 10% el consumo de biocombustibles en transporte, en uso, vamos a decir, de calefacciones, en viviendas, etcétera, y reducir como mínimo un 20% las emisiones de gases de efecto invernadero. Bueno, en cuanto al código técnico de la edificación, bueno, pues obliga a una instalación de energía renovable en los edificios. Actualmente casi todo se ha volcado hacia placas solares u otras fuentes de energía se podrían utilizar, porque no dice el código técnico que sean placas solares, que todo el mundo hemos pensado que es que hay que poner esas placas solares, se puede poner cualquier otro tipo de energía y de hecho hoy día se están haciendo muchas instalaciones, pues, por ejemplo, con biomasa, ¿no? con calderas, como se ha indicado antes en el PRAE, o creo que también en el ENVITE, calderas de biomasa, incluso hibridadas, que sería lo mejor. De hecho, incluso hay ya prototipos que están demostrando que justo cuando haga sol nosotros a lo mejor no tenemos la necesidad de consumir esa energía, pero si tenemos una hibridación, pues cuando haga sol nosotros podremos consumir la cantidad de sol, de energía que produzca el sol, pero cuando no haga sol tendremos la otra fuente, como puede ser la biomasa, una hibridación de las dos fuentes de energía. Solo podrán utilizarse las energías renovables o residuales para calentar piscinas al aire libre, climatizar espacios abiertos. Bien, y las instalaciones térmicas deben de tener un consumo reducido de energía convencional y, como consecuencia, una producción limitada de las emisiones de gases de efecto invernadero, que es el protocolo de Kioto a lo que nos va a obligar. Bueno, luego hay otra ley que es precisamente la Ley de Eficiencia y de Ahorro de Energía, que creo que ya se ha ido comentando a lo largo de las ponencias anteriores, que eso también va a obligar, lógicamente, pues, a utilizar todo este tipo de materiales, incluso a utilizar, pues, como comentaban, las orientaciones más adecuadas para utilizar, no hace falta ya paneles, sino el propio edificio, la entrada de sol, como creo que decía antes, tejedor, etcétera. Bien, la utilización de las energías renovables, fundamentalmente, que yo considero que en una vivienda pueden encajar mejor y de hecho así está ocurriendo, pues son la solar, la biomasa o bien híbridas, como indicaba antes, ¿no? Hay una serie de directivas y, bueno, se ha tenido que adaptar o transponer esas directivas a cada uno de los países. En España, bueno, pues también se ha tenido que hacer y, bueno, se han hecho, pues, lo que se llaman los planes de acción para precisamente ese ahorro y esa eficiencia energética, en concreto en España desde el 2007 al 2012, que esa directiva es la 20-20-20, ¿no? O sea,
un 20% de ahorro en el año 2020 y un 20% de energías renovables que se aplicarían. Incluso en el plan que ha planteado España, que obligaba a reducir como mínimo en el ahorro un 9%, ha planteado que es capaz de ahorrar un 11%. Hay otros países como Rumanía, Lituania, como aparecen ahí indicados, que están, por ejemplo, Italia, pues el 9,6, muy próximo al 9, que es lo que se obligaría, y sin embargo España pues ha dicho que no, que va a ahorrar un 11%. Todo eso está recogido en el Plan Nacional de Acción de Ahorro y Eficiencia Energética. Otro factor a tener en cuenta para utilizar este tipo de energías es el mismo coste, como decía antes, el precio. Yo en esta tabla he puesto el precio de 1 kilovatio hora si se utiliza biomasa, si se utiliza gas natural, si se utiliza gasóleo, si se utiliza propano, ¿no? Si tenemos una vivienda que hay esos depósitos de gas. Bueno, pues está muy claro que desde ese punto de vista es interesante. De hecho, cualquiera de estas instalaciones que yo conozco, por lo menos de biomasa, en 4 o 5 años se han amortizado. Y, bueno, pues creo que merece la pena llevarlo a cabo. En el caso de las zonas rurales, pues una de las propuestas, lo digo por conocimiento de causa, es el district heating o calefacción municipal. Aquí pongo como ejemplo un proyecto en el cual desde Cartip participamos, que es el district heating de Cuéllar. No sé si aquí los asistentes a la jornada lo conocen. Bueno, pues consiste precisamente, como se ve ahí en esta fotografía, en enterrar unas tuberías donde va el agua caliente, una de ida y otra de vuelta. Esta es precisamente las calderas. Esto es el parque de combustible y esto más o menos simula pues una vivienda donde llega el agua caliente, que sería esta línea roja, y transfiere, es un transportista, el agua caliente, transfiere el calor precisamente. Bueno, esto sería la caldera que antes tenía el edificio, que como no se fiaban, nos hicieron hacer un bypass, porque dijeron esto de la biomasa no sea que no funcione. Entonces lo que se dejaron incluso llaves para que abriesen o cerrasen si en algún momento no estaban conformes. El proyecto se desarrolló al 50% entre el IDAE, el Instituto para Diversificación y Ahorro de Energía, y el EREN, el Ente Regional de la Energía. Y bueno, pues a través de este intercambiador de placas se cede el calor al agua de la red de calefacción que tiene cada una de esas viviendas o de la comunidad. Hay un colegio, hay un polideportivo, viviendas individuales, hay dos comunidades. Este otro intercambiador lo que hace es calentar el agua, el ACS, el agua caliente sanitaria, y bueno, pues la verdad es que ahora mismo está al 100%, más o menos habrá unos 1000 habitantes de Cuéllar utilizando este tipo, y bueno, pues vienen a tener un ahorro, por lo que yo he hablado con ellos, en torno a un 25%, que estamos hablando de bastante dinero, ¿no? En una zona, como antes se indicaba, que hace frío, lógicamente. Bueno, estos datos técnicos son 2 calderas, una para funcionar en invierno y otra en verano, de 4,5 millones de kilocalorías hora, y la otra simplemente para agua caliente sanitaria durante el verano de 500.000 kilocalorías hora. ¿Qué beneficios tiene precisamente este tipo de instalación que se puede hacer en zonas rurales como tenemos en Castilla y León? Pues aprovechamiento de biomasa residual. Ahí se está utilizando la biomasa de los pinares, ¿no? Que es lo que se denomina mar de pinares. Descuento en el suministro energético que se hace precisamente a los vecinos porque son de propiedad municipal. Mejora de la calidad del aire en cuanto a reducción de emisiones, lógicamente. Creación de empleo, como he dicho antes, 10 veces más. En la central simplemente ya hay 2 personas porque está todo automatizado, funciona 24 horas al día. Y luego, pues bueno, todos los suministradores de la biomasa, los que están recogiendo los residuos, etcétera, bueno, pues viene a suponer en torno, en un pueblecito como es Cuéllar, pues en torno a 7 o 8 personas que están dedicadas prácticamente a esta instalación. Incluyo a mantenimiento de la instalación, etcétera. Reducción de riesgos de incendio en el monte porque está limpiando, o sea, son una serie de beneficios que creo que es importante.
En cuanto al confort y la seguridad del usuario, también es mucho mayor, suministro durante 24 horas. Lo del frío y el calor es que es muy importante tenerlo en cuenta porque no hay una medida de frío y calor, es decir, cuando uno tiene frío, el otro tiene calor, entonces cada vivienda tiene la libertad, en este caso, tiene unos contadores energéticos y puede abrir más o menos o subir el termostato sin ningún problema y tiene un contador y según consumo así paga. Eliminación también de elementos productores de energía en el interior del edificio, pudiendo disponer de espacios. Lo que ocupaba todas esas calderas y todo eso se reduce al espacio de una caja de zapatos, un intercambiador de placas es lo que viene a ocupar, es como que tienes una caja de zapatos allí en un rinconcito. Despreocupación, lógicamente, por el usuario, porque es simplemente dar a la llave o al termostato, 24 horas al día, como he dicho. Ahorro económico, en este caso es de un 20%, porque es el acuerdo que tiene el ayuntamiento con los usuarios. Y mucha mayor eficiencia, lógicamente, y ahorro energético. Este proyecto, que fue pionero, fue el primero que se montó en España, el que acabo de indicar, bueno, pues ha dado pie a que en España ahora mismo haya ya 42 redes de calor instaladas, 7 ahora mismo están en construcción. En Cataluña, en Barcelona en concreto, creo que hay 3 que se están ahora mismo montando. Aquí aparece Cataluña, tiene el mayor número de instalaciones, tiene 16, y sabemos que los catalanes la pela es la pela, o sea que cuando está haciendo esto, lo que he dicho antes es cierto. En Castilla y León hay 6, en Navarra hay 6. Bueno, la de Cuéllar, como he dicho antes, es la pionera. En Europa, por supuesto, en cualquiera de estos países que digo, Dinamarca, Suecia, Estonia, pues cubren el 60% todo este tipo de instalaciones, para que veamos lo importante que es. Con lo cual, bueno, pues yo creo que las redes de calor municipal es importante. Otra de las tendencias que se está haciendo es la utilización de los peles de biomasa como combustible. Los peles son estos cilindros que son de madera o de residuos lignocelulósicos. Se manejan como un combustible, aunque sean sólidos, de hecho se transportan cisternas, se automatizan las instalaciones, todo eso es lo que ha hecho precisamente. Bueno, aquí se ve un saco en vez de, porque claro, son pequeños consumos, en una caldera de peles, que cualquiera lo podemos tener en casa, y se programa igual que una de gas o una de gasóleo y funcionan exactamente igual, y lógicamente pues estamos utilizando combustibles autóctonos. Ventajas: disminuyen el coste del transporte, combustibles homogéneos. ¿Me avisas cuando? Facilita la automatización del sistema, como he dicho antes, porque funciona. ¿Me he pasado o qué? No, sigue. Pero vamos, vete rematando. Es un combustible limpio, lógicamente. Estos son los tipos de calderas y de, vamos a decir, estufas que existen en el mercado, que son hasta bonitos, ¿no?, para poderlos instalar. No hay por qué ponerlas allí en un rincón. Esta caldera, incluso, que estoy diciendo aquí, lleva un sistema de sonda lambda, igual que lo llevan los coches, de forma que según el combustible que lleve se autorregula y da rendimientos del 90 y tantos %. Esto es otro ejemplo. Esto es lo que antes yo decía de hibridación, es una caldera que lleva un panel solar y que lleva además conectado, está en la parte de arriba del edificio, y lleva además conectado lógicamente a la caldera de peles que nosotros tengamos, o de astillas o lo que sea, de biomasa, de forma que siempre se da preferencia al 100% la energía solar, y es un equipo ya comercial, y lleva todo el sistema de automatización incorporado. Estos son otros ejemplos. Esto, por ejemplo, pues para instalarlo en un salón perfectamente. Bueno, esto es el transporte que decía antes, como se hace en peles, ¿verdad? Estos son silos que podemos tener en nuestra... Bueno, ahí antes se habló de un silo de este estilo. Para finalizar, esto es futurólogo, pero yo estoy convencido de que va a resultar. Quiero hablar precisamente del nuevo Real Decreto que va a salir, el Real Decreto de autoconsumo. No termina de salir porque las empresas eléctricas pues quieren llevárselo casi todo, lógicamente, y entonces, bueno, pues el Gobierno decía que en julio iba a salir, no sabemos, yo pienso que no va a salir en julio, porque ahí está discutiendo, ahora cuando comente un poco veréis que es cuestión de coste, de dinero,
Consiste en que podamos poner microcogeneradores en nuestras instalaciones de forma que nos produzcamos la energía eléctrica y la energía térmica, igual que hay en muchos más países. Y, lógicamente, cuando nosotros no consumamos lo que producimos, como antes hablaban del PRAE, pues lo que va a permitir este Real Decreto es que vaya por la red, vamos a estar conectados a la red, y entonces entra pues en la red de la compañía distribuidora, y esa compañía distribuidora pues hará que llegue pues a otra vivienda, a otro, vamos a decir, consumidor, y nosotros vamos a tener como una especie de cartilla de ahorro. O sea, va a haber un contador en el cual nosotros hemos metido en la red pues tantos kilovatios, ¿no? Quiere decir que tenemos ese ahorro en la cartilla que podemos ir sacando sin ningún coste cuando lo demandemos, si demandamos más de lo que produce el equipo que nosotros estemos instalando. No puede ser superior a 100 kilovatios eléctricos, yo creo que es muchísimo, y entonces consumiríamos la energía térmica y la energía eléctrica. ¿Cuál es la polémica y por qué está tardando en salir ahora mismo este Real Decreto? Pues porque las compañías eléctricas dicen que una vez que entra en la red que es suyo, ¿no? Entonces tú lo estás produciendo en tu casa y se lo llevan y luego ellos lo venden y claro, eso no es correcto, ¿no? Entonces, lo que se estaba también negociando es que se pague al precio de coste y al final parece ser que lo que va a salir, yo el borrador por lo menos que he leído, lo que va a salir es esto que he dicho, es decir, que nosotros lo mandemos a la red y tengamos como una especie de cartilla en el banco en el cual tenemos tantos euros, ¿no? Y cuando vayamos, pues podemos ir sacando hasta que lleguemos a cero. Cuando lleguemos a cero, pues tendremos luego que pedir prestado, ¿no? Un préstamo al banco. Es decir, ya entra entonces el consumo de la red que pagaremos al precio que esté, pero en lo otro es nuestro y no lo vamos a pagar a la red. No vamos a ahorrar el IVA porque como es nuestro no lo vamos a facturar. Entonces yo creo que son una cantidad de ventajas muy importantes y esto es algo que seguro que se va a instalar en comunidades, en viviendas unifamiliares. Estos son ejemplos de microcogeneración que existen ya en algunos países instalados y, bueno, son fácil de integrar dentro de la construcción, son de fácil uso, son muy seguros porque además ya hay equipos comerciales y además son bastante fiables, lógicamente. Y nada más. Gracias. Gracias, Goyo.